Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de análisis estadístico multivariante. En este vídeo vamos a ver un poco las relaciones fundamentales cuando trabajamos con variables estandarizadas y después realizaremos un ejercicio. Recordaros que el documento que estáis viendo en pantalla lo podéis descargar en nuestro blog. Para comenzar con la relación fundamental del análisis factorial cuando trabajamos con una variable estandarizada, tenemos que recordar esa relación fundamental que veíamos en el vídeo anterior, que venía dada por la matriz de varianzas-covarianzas, que era esta relación que teníamos aquí. Entonces, si en vez de trabajar con esa matriz varianzas-covarianzas, trabajamos con la matriz de correlaciones, tenemos que tener en cuenta que estaríamos trabajando con una variable que está estandarizada y que la relación que tenemos, la relación fundamental del análisis factorial a través de la matriz de correlaciones, es esta que tenemos aquí, que es prácticamente muy similar a la de aquí arriba. Y otra cosa también que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con una variable estandarizada es que la matriz de varianzas-covarianzas va a coincidir con la matriz de correlaciones. Y esto es bastante importante a la hora de realizar la práctica. Una vez visto esto, que es simplemente la relación fundamental, y recordaros que en el vídeo anterior pues explicamos todo esto de una manera más detallada, pues ahora lo que vamos a hacer es realizar un ejemplo. Este ejemplo nos habla de unos estudiantes que son sometidos a diversos test en distintas materias para medir sus actitudes intelectuales. Como consecuencia, se obtienen una serie de puntuaciones estandarizadas en matemáticas, física, química, inglés, historia y dibujo, obteniendo las siguientes ecuaciones referentes al modelo factorial. Entonces, la única información de la que disponemos pues es del modelo factorial a través de estas ecuaciones. ¿Qué son todas estas? Nos viene por cada asignatura pues una ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que ver que tiene gran importancia en el enunciado? Pues que estas puntuaciones están estandarizadas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que al ser estandarizada, pues nuestra matriz de varianzas-covarianzas va a ser la misma, es decir, va a coincidir con la matriz de correlaciones. Y a partir de eso, pues vamos a realizar el ejemplo, en el que vamos a calcular la matriz de cargas, las comunalidades y las especificidades, y por otro lado pues también calcularemos la matriz de correlaciones. Lo primero que necesitamos para realizar el ejercicio es una serie de información. Por ejemplo, los factores comunes están estandarizados e incorrelados. Entonces vamos a tener que la esperanza de FI, es decir, la esperanza de los factores, va a ser 0. En este caso, pues para todo i igual a 1, 2, porque solo tengo dos factores, F1 y F2. Por otro lado, voy a tener que la varianza de esos factores va a ser igual a 1. Y por último, que la covarianza entre F1 y F2 va a ser 0. Si hablamos de los factores específicos, estos van a tener media 0 y van a estar incorrelados. Entonces, la esperanza de U sub i va a ser 0 para todo i perteneciente a 1, 2. Y luego voy a tener que la covarianza de U sub 1, U sub 2, pues va a ser 0. Para todo i distinto de j, donde este j, que deberíamos haberlo marcado en los otros datos, pues es simplemente MA, FI, QU, IN, HI y DI, que serían pues las asignaturas. Y por último, ambos tipos de factores están incorrelados. Entonces, otra combinación que nos puede salir también es que la covarianza entre factor y el error
va a ser 0, esto es una J. Y por último tendríamos que la covarianza entre Fi y U sub J va a ser 0. Entonces, con esta información ya podríamos calcular las comunalidades y las especificidades. Pero antes lo que vamos a hacer es la matriz de cargas. Entonces, esa matriz de cargas es bastante sencilla porque lo único que tenemos que hacer es poner los numeritos que acompañan a las Fs, tanto a F1 como a F2. Entonces esto sería 0,2, 0,8, la siguiente es 0,2, 0,7, 0,3, 0,6, aquí hay otro 0,3, 0,2, 0,8, 0,15, 0,82 y la última 0,25, 0,85. Y esta simplemente es la matriz de cargas. Entonces ahora vamos a ya comenzar con las comunalidades y las especificidades. Entonces, para calcular la comunalidad y la especificidad, pues lo primero que tenemos que hacer es partir de la ecuación. Vamos a comenzar por la primera. Y le introducimos la varianza. Entonces vamos a tener varianza de MA es igual a varianza de 0,8 F1 más 0,2 F2 más el error de esa asignatura. Como estamos trabajando con una variable estandarizada, pues simplemente tenemos que tener en cuenta que la matriz de varianzas-covarianzas coincide con la matriz de correlaciones. Por ello vamos a tener que varianza de MA va a ser igual a 1. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer es 1 igual a varianza de 0,8 F1 más 0,2 F2 más UMA. Y ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar propiedades de la varianza. Entonces, el 1 se queda igual y comenzaríamos. Pues tendríamos varianza de 0,8 F1 más varianza de 0,2 F2 más varianza de UMA. Y ahora recordad que van las covarianzas. Entonces, dos veces la covarianza de 0,8 F1 y 0,2 F2 más dos veces la covarianza de 0,8 F1 y UMA más dos veces la covarianza de 0,2 F2 y el error, el UMA. Una vez llegamos aquí, pues seguimos aplicando propiedades. Entonces, tenemos que sacar constantes fuera de la varianza y acordaos que salen al cuadrado. Entonces 0,8 al cuadrado por la varianza de F1. Aquí ocurre lo mismo, 0,2 al cuadrado por la varianza de F2. De esta no podemos hacer nada, así que se queda igual. Y con las covarianzas pasa lo mismo, tenemos que sacar todas las constantes. Así que tendríamos 2 por 0,8 por 0,2 covarianza de F1, F2. Aquí lo mismo, sacamos el 0,8, covarianza de F1, UMA. Y la última igual, 2 por 0,2, covarianza de F2, UMA. Y ahora solo tenemos que utilizar la información que he dado al principio del vídeo. Así que vamos a ir viendo, lo voy a marcar en otro color. Y entonces tenemos que la varianza de F1 y F2 en este caso es 1. Así que esto es 1 y esto también es 1. Luego tenemos 2 por 0,8, 0,2, pero ¿qué pasa? Que la covarianza de F1, F2 es 0. Así que todo este factor es 0. ¿Qué ocurre también con la covarianza de F1, UMA? Que sería este de aquí, que también es 0, así que también se cancela ese término. Y por último tenemos la covarianza de F2 con U, que estaríamos en el mismo caso y por tanto también se simplifica. Así que, ¿qué nos quedaría? Pues 1 igual a 0,8 al cuadrado más 0,2 al cuadrado
más la varianza de UMA, que es de la única que no tenemos ninguna información. Entonces se queda así, varianza de UMA. ¿Qué ocurre? Que si veis el vídeo anterior, pues dijimos en ese vídeo que la varianza de UMA es igual a F de MA, es decir, la especificidad. Y por tanto, nos quedaría 1 igual a 0,68 más phi de MA. Y entonces, se tiene que, en este caso, la comunalidad de matemáticas es 0,68 y la especificidad, vamos a ponerlo así con letras, MA, pues es igual a 1 menos 0,68, que esto es 0,32 phi de MA. Entonces tendríamos 0,32. En el caso de que, no queráis poner comunalidad y especificidad con letras, pues con la notación tendríamos phi de MA igual a 0,32 y h al cuadrado de MA igual a 0,68. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir el mismo proceso, pero con la segunda ecuación, que es la de física. Entonces voy a borrar todo y voy a dejar aquí apuntado phi de MA y la comunalidad, por si acaso nos hiciera falta en un futuro. Y voy a borrar el resto. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos la ecuación y introducimos varianza. Entonces, varianza de Fi es igual a varianza de 0,7 F1 más 0,3 F2 más UFI. Y volvemos a lo mismo, trabajamos con una variable estandarizada. Entonces coincide la matriz de covarianzas con la de correlaciones. Así que esa varianza va a ser 1. Y esto lo dejamos igual. A partir de aquí, por lo que hemos hecho antes, propiedades de la varianza. Así que vamos a tener, pues 0,7 al cuadrado por la varianza de F1 más 0,3 al cuadrado por la varianza de F2 más la varianza de la U más ahora todas las covarianzas. 2 por 0,7 por 0,3 por la covarianza de F1 F2 más 2 veces 0,7 por la covarianza de F1 por UFI más 2 por 0,3 covarianza de F2 y UFI. Y ahora ya hacemos lo mismo de antes. Tened en cuenta que tanto esta covarianza como esta de aquí son 0. Y entonces cancelan los términos. Por otro lado, la varianza de F1 y la varianza de F2 es 1. Así que tendríamos 0,7 al cuadrado más 0,3 al cuadrado más la varianza de UFI. Y ya lo único que nos queda, pues es calcular 0,7 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Que eso es 0,42 más la varianza de UFI, que recordad que es la especificidad en este caso. Y ya para calcular la especificidad, pues simplemente es despejar 1 menos 0,42, que es 0,58. Y recordar que la comunalidad en este caso de física es 0,42. Así que aquí tendríamos ambos datos, que los voy a apuntar aquí.
Entonces, este proceso que hemos hecho para las dos primeras ecuaciones hay que repetirlo para estas 4. Así que os animo a que lo hagáis despacio y ahora a continuación os pongo los resultados tanto de las especificidades como de las comunalidades para que podáis comprobarlo. Voy a borrar solo esto de aquí para poner los resultados. Bueno, tendríamos que h al cuadrado de química, de QU, es 0,55. El h al cuadrado de inglés es 0,215. El h al cuadrado de HI es 0,36 y h al cuadrado de DI es igual a 0,785. Y para calcular las especificidades, pues simplemente tenéis que recurrir a, en este caso, 1 menos 0,55 y tendréis la especificidad de química y así con el resto.